Y el mensaje de hoy se titula ¿Cómo actuar ante el necesitado? La semana pasada el Señor mandó un reto a los varones que yo espero que lo hayan tomado y que se estén esforzando por ser los líderes espirituales en su casa. Y vimos cómo el enemigo no titubea en utilizar la violencia y lo podemos ver el día de hoy, ¿no? ¿De dónde cree que salen estos ataques hacia el pueblo de Israel? Del enemigo. Y son ataques violentos desde el inicio de la descendencia de Abraham. Ellos han estado en la mira de Satanás y una buena parte de su odio se dirige hacia ellos, pero siguen aquí y van a seguir aquí, aunque Irán y todos los enemigos de Israel se levanten en contra de ellos, no van a prosperar porque Dios los defiende. Pero es necesario que nosotros también nos levantemos a pelear, como ellos lo van a hacer. Pero vimos que cuando Dios empieza a obrar, empiezan a brotar las intenciones de los enemigos externos, como lo mencionamos la semana pasada, porque las intenciones de Sanbalat, Tobías y Gesem se vieron manifiestas cuando ellos empezaron a reconstruir y avanzar en el muro. Pero ¿sabe qué? La obra de Dios no solamente deja salir lo negativo que hay afuera, también empieza a sacar lo negativo que hay adentro de nosotros, porque lo hay. Hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar. Y si nos exponemos a la luz, ¿qué pasa? Sale, se ve. A mucha gente no le gusta verse al espejo porque no le gusta ver sus imperfecciones. Pero es importante porque si no, ¿cómo las vamos a arreglar? Cuando hay un cuarto abandonado, sucio y cerca de donde hay vegetación, si le prende, ¿qué hay? Cucarachas, generalmente. ¿Y qué hacen las cucarachas cuando prende la luz? Corren. ¿Y si apaga la luz, qué hacen? Le siguen, ¿no? Y se siguen reproduciendo. Bueno, cuando Dios empieza a obrar en nosotros, haga de cuenta que se prendió la luz y las cucarachas que tenemos adentro van a salir, porque sí tenemos, la verdad, no querramos maquillar las cosas de su realidad. Hay cosas en nosotros que están mal. Y la intención de Dios es que esas cosas que están mal se quiten, se transformen, sean erradicadas de nosotros. Debemos de trabajar en esas áreas porque si no van a quedarse ahí a pesar de que haya luz y van a empezar a crecer. Y una vez que crecen, se convierten en un verdadero problema de proporciones que para poderlas solucionar requerirán de medidas más drásticas. No mate a las cucarachas en su casa y va a tener que llamar a un equipo para fumigar. Si usted deja que un ratón se quede en su despensa, en un mes va a tener un problema muy grande, muy grande, porque se va a reproducir. Es lo mismo con nuestros pecados, nuestros errores y nuestras deficiencias. No los deje ahí. Si la luz ya los alumbró, empiece a trabajar sobre ellos.
porque si no van a crecer y van a crear un problema muy grave, como fue el caso de Israel. Y es un caso muy peculiar el que vamos a analizar hoy en el libro de Nehemías. Acompáñeme por favor a Nehemías capítulo 5, versículo 1. Nehemías capítulo 5, versículo 1 dice: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y aquí hay varias cosas que tenemos que contextualizar para entender de qué nos está hablando este texto. Una cosa que quiero aclarar desde el principio de este mensaje es que aquí se está hablando de personas que están en verdadera y profunda necesidad económica. Tristemente, y es una realidad, en las iglesias llegan luego personas que entran para abusar de los hermanos, ¿no? Y se presentan como personas que tienen mucha necesidad, empiezan a pedir prestado y empiezan a vivir de lo que se les presta. Eso es un abuso de los hermanos, eso no está bien y no es de las personas que vamos a hablar el día de hoy. Las personas que se nos describen aquí en estos versículos son personas en una necesidad extrema y lo vamos a explicar. Este pasaje nos está describiendo dos problemas que se presentaron en este periodo del gobierno de Nehemías. Un problema es natural, otro problema es humano. Y vamos a hablar primero del natural, que da origen a todo esto. En estos años se pasó por una severa hambruna en la tierra de Israel y probablemente en toda la región. Las hambrunas en este tiempo surgen por sequías severas o por plagas, como la plaga de la langosta, que era una plaga relativamente común, y si la sequía era demasiado extrema o llegaba la plaga de la langosta, generalmente toda la cosecha se perdía. Eso es un golpe económico muy fuerte en ese tiempo. Ahorita también, pregúntenle a los agricultores cómo les está yendo. Llevamos 4 años al hilo con fenómenos climatológicos que han afectado el ciclo hídrico de nuestro país en particular. Tuvimos 3 años de la niña, el año pasado el superniño que nos llegó, y dicen que este año hay como el 60% de probabilidad que haya niña otra vez, pero no son sequías tan extremas como las que se llegan a presentar en Medio Oriente
peculiarmente en estos tiempos, no sé bien la verdad, nunca me he puesto a estudiar por qué en el tiempo bíblico hubo épocas de sequía muy severas, pero las hubo y ellos estuvieron pasando por una situación así. Se nos describe un tiempo de sequía muy, muy fuerte, pero le digo que no era algo fuera de lo normal, no es que fuera positivo que esto fuera normal, ¿no? Pero ya había habido sequías muy extremas, como en el tiempo de Abraham. ¿Se acuerda que tuvo que ir a Egipto por la hambruna que se desató? En el tiempo de Jacob hubo una sequía también muy extrema, en el tiempo de las vacas flacas de José, en el tiempo de Ruth hubo una sequía muy extrema, con David hubo años también de hambruna, en el tiempo de Elías, pero esa sí sabemos por qué fue, y en el tiempo de Eliseo también hubo una gran hambruna registradas dentro de la Biblia, pero es probable que haya habido más. Y ahorita estamos en esta, ¿no? En la hambruna que se desata en el tiempo de Nehemías. ¿Eso lo podían evitar los hijos de Israel? No, porque el ser humano no tiene la facultad de controlar el clima, aunque nos digan, ¿no?, que hay que hacer tal y tal medida para reducir, no sé si sabe, pero la ONU tiene la meta de reducir la temperatura de nuestro planeta en 2 grados centígrados, creo que a más tardar, ellos dicen 2040, me parece. El hombre no tiene esas facultades. Hacemos cosas para empeorar la condición que ya tenemos, eso sí, porque talamos los árboles, pero ¿podemos hacer algo para detener la actividad del sol? No, nadie puede. ¿Podríamos hacer algo para detener las actividades volcánicas de nuestro planeta? No, nadie puede. Obviamente cuidemos en lo que está en nuestro alcance, pues la naturaleza, eso sí debemos de hacer, porque somos administradores de este planeta y Dios nos va a pedir cuentas. ¿Se ha preguntado rápidamente, porque esto se sale del tema, qué espera Dios que yo haga con las cosas que deja a mi responsabilidad? Él espera que por lo menos las entregue en la misma buena condición en la que se me dieron. Pero espera también, le dije que es lo mínimo que espera, pero ¿cuál es su expectativa real? Que las entreguemos de una mejor manera. Este mundo nos ha sido dado en administración, sus hijos le fueron dados en administración y un montón de cosas le fueron dadas en administración por parte de Dios. ¿Qué espera Dios? Que se las entregue en mejor condición. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? El Señor no estaba esperando el talento nada más, estaba esperando fruto, estaba esperando que le dieran más. Entonces, eso es lo que Él espera de nosotros como administradores. Pero bueno, regresando a nuestro tema, ¿no? Ellos no podían controlar la situación de la sequía y la hambruna que se desprendió de la misma. El siguiente problema era totalmente controlable, pero ese era un problema humano. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los líderes y oficiales y la gente adinerada de Israel empezó a abusar de aquellos que tenían menos. Israel se vio en una situación complicada porque tenían varias deudas programadas a pagar, entre ellas los impuestos persas. Y ahorita vamos a ver que no eran impuestos sencillos a pagar.
Y bueno, entre su obligación de pagar con estos impuestos y su necesidad de comer, llevó a que la mayoría del pueblo se viese en tres distintas condiciones. La primera, hubo aquellos que no tenían tierras y por lo tanto pidieron alimento prestado para subsistir, para no morirse, para comer y poder vivir. Hay una cosa que necesitamos entender. En este tiempo, el alimento, haga de cuenta que es tan valioso como el oro y como la plata. A veces es más valioso el grano en sí que el oro y la plata. ¿Por qué? Porque el grano se come, el grano se siembra, la plata y el oro no. Cómaselo y va a ver que no se va a nutrir, pero el trigo sí, la cebada sí. Entonces, pedir grano prestado implicaba endeudarse. Era una deuda importante. Entonces, aquellos que no tenían tierras fueron con sus hermanos judíos a pedirles prestado grano para poder sobrevivir. Esa es la primera situación. Hubo algunos que sí tenían tierras y las tuvieron que empeñar para poder pagar el impuesto del rey. Y hubo aquellos que pidieron dinero prestado y los prestamistas judíos les impusieron intereses altos que no pudieron pagar. Y como no lo pudieron pagar, tuvieron que vender a sus hijos e hijas como esclavos para cubrir su deuda. No es que ellos querían esa solución, sino que los que habían prestado el dinero decían, no me puedes pagar, mañana voy a ir por tu hijo y lo voy a vender. Y lo vendían extranjeros. Y quiero que note aquí algo. Los que prestaron el grano y el dinero eran judíos. Y ahorita vamos a explicar por qué esto era tan grave. Hay algo bien interesante aquí, y es que si usted nota en el versículo 1, se menciona que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Y esto, que las mujeres hayan salido a levantar la voz, es un detalle importante porque nos muestra una condición de desesperación. En este tiempo, los hombres son los que discuten los problemas de la ciudad y de la comunidad de manera pública. A veces a las puertas de la ciudad se reunían los hombres y ahí se discutían, ahí había asamblea, pero la situación es tan desesperante que muchas mamás se unen a la asamblea y empiezan a clamar ante Nehemías, porque Nehemías es el que está liderando al pueblo, y empiezan a describirle cuál es la situación. Y un detalle es que no encontramos a nadie quejándose del impuesto que le tenían que pagar a la corona persa, que no era un impuesto menor. Mire, se estima que los reyes de Persia recolectaban cada año un impuesto particular que iba directamente a las bodegas, ahorita va a ver por qué bodegas, del tesoro de los reyes de Persia. Ellos recolectaban 20 millones de dáricos al año de los pueblos conquistados. El dárico era una moneda de oro que pesaba más o menos 8.4 gramos de oro. Pagar monedas de oro era muy costoso. O sea, el oro, si ahorita es caro el oro, en este tiempo era todavía más, era un metal
de difícil acceso a la mayoría de las personas. Entonces, el impuesto de la corona era muy pesado y nadie de los judíos aquí se está quejando de ese impuesto. ¿De quién se están quejando? De cómo los trataban sus hermanos, de la manera en la que sus hermanos los estaban explotando. ¿Y qué nos deja ver esto? Si no tenemos cuidado, tenemos todo el potencial, téngalo bien presente, usted tiene todo el potencial de hacer cosas que ofenden a Dios y de lastimar a sus hermanos y de abusar de sus hermanos. ¿Quién es su primer enemigo espiritual? Muchos dicen que Satanás, pero no, somos nosotros. Después está Él, pero las principales batallas son con nosotros mismos. Satanás explota nuestras debilidades. ¿Satanás quiere su mal? Sí, no lo dude. Quiere destruirlo, quiere dañarlo. Pero usted tiene una naturaleza para pecar que si la deja salir, lo va a hacer. Su naturaleza pecaminosa nunca va a titubear en pecar. Si usted le da rienda suelta y hay una tentación delante de usted, va a caer. ¿Por qué? Porque es nuestra inercia, es hacia lo que tiende nuestra naturaleza. Y si no tenemos cuidado, tenemos potencial para dañar a muchos. Y aquí, pues el abuso fue económico, porque aquellos que tenían recursos vieron la oportunidad de enriquecerse ilícitamente a costa de sus hermanos. Y vea la respuesta de Nehemías. Vamos al versículo 6, ahí en Nehemías 5. ¿Qué dice en la primera oración del versículo 6? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron porque no tuvieron qué responder. Estos versículos nos dejan ver varias cosas que ocupamos destacar. Y la primera es lo que le recalqué en el versículo 1, que Nehemías se enojó. ¿Y ese enojo de parte de quién cree que venía? De Dios. Dios sí es amor, pero es un Padre que corrige. Y hay actos nuestros que le hacen enojar. Y cuando Dios se enoja, aplica disciplina. Y no quiere que Dios aplique la disciplina sobre su vida, porque tiende a ser dolorosa. ¿Sabe qué hace un pastor cuando tiene una oveja rebelde? Que las ovejas por lo general son muy dóciles, pero nunca falta, ¿no?, la oveja que no entiende y que se quiere comportar como un cabrito. Los cabritos son otra cosa, ¿no? Los chivos son otra cosa. Esos no se están quietos nunca y no son dóciles y hacen lo que les da su gana. Y hay luego ovejas que se comportan así,
¿Y el pastor qué le hace a este tipo de oveja? Le rompe las piernas y luego las entablilla para que se quede quieta. Es la disciplina. A veces no le damos otra opción a Dios, pero usted puede elegir. Si usted es oveja y se quiere comportar como un chivo, va a llegar un punto en el que el pastor va a decir, no, no me dejas de otra, y a romper las piernas, y a entablillar, y vas a durar en sanar. La opción es de quién, de usted. Usted va a elegir. Dios nos permite elegir, pero Dios se molesta, sí, sí hay momentos en los que lo llevamos al límite de su paciencia y Él tiene que obrar. Mire, Israel estaba violentando, bueno, los ricos, los que tenían recursos, los que estaban en posición de poder, estaban violentando un mandamiento de Dios. Dios le había prohibido a los hijos de Israel cobrarse intereses entre ellos. Y se lo voy a demostrar. Vamos todos a Éxodo capítulo 22, versículo 21. Éxodo 22, versículo 21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero ni le impondrás usura, sino si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y aquí, en los versículos del 21 al 24, el Señor estaba prohibiéndole a todo su pueblo oprimir al extranjero, a la viuda y al huérfano, advirtiéndoles que en caso de que lo hicieren, el clamor de ellos iba a subir delante de Él y Él los iba a castigar. Dios nunca ha estado a favor de la opresión, jamás ha estado a favor de la opresión ni del abuso del que menos tiene. Yo lo he mencionado en varias ocasiones, en el corazón de Dios hay un lugar especial para el pobre. El Señor siempre ha tenido misericordia del que no tiene y le irrita que cualquier persona abuse del que menos tiene, pero le irrita más que sus hijos lo hagan. Y eso se aplica al día de hoy también, porque la verdad es que hay pocos empresarios cristianos que llevan las cosas como dice Dios. Dios quiere que usted bendiga a sus trabajadores, ¿sí o no? Sí. ¿Que les pague bien? ¿Sí o no? Sí. Que cumpla con todos los
las prestaciones que señala la ley que les debe de pagar, ¿sí o no? Sí, sí. Y sabe, en Estados Unidos era muy fácil identificar las empresas fundadas por cristianos y operadas por cristianos. En Suiza, mire, Suiza es un caso muy particular. En Suiza es uno de los países donde el protestantismo estuvo más fuerte en sus inicios y que prosperó de una manera impresionante porque los pastores le enseñaban a los miembros de su iglesia cómo honrar a Dios con su trabajo, cómo honrar a Dios con sus empresas, cómo honrar a Dios con sus riquezas, y se industrializaron. Se convirtieron en una potencia industrial. Lo mismo pasó en el norte de Alemania. Y hace tiempo vi un reportaje de cómo vivían los empresarios suizos del siglo XVII y XVI. Vivían bien, no vivían mal, pero no vivían con lujos excesivos, porque eso se les enseñaba, si tú tienes una empresa, está bien, échale ganas, genera empleos, si trabajas bien y trabajas de acuerdo a los principios de Dios, vas a prosperar, la ciudad va a prosperar y la pobreza va a disminuir, pero no uses todo tu dinero en ti, crea más empleos con ese dinero, bendice a la ciudad con ese dinero, bendice a la iglesia con ese dinero y vas a seguir prosperando. Y pasaba, ¿no? Cómo vivían los dueños de las fábricas y de las pequeñas empresas, y sus libros de contabilidad, estaban bien curiosos sus libros de contabilidad, súper bien ordenados. Estaban las partes de su ganancia, cuánto se iba a reinvertir, cuánto se le pagaba a los empleados, qué se iba para la ciudad y qué era para ellos. ¿Y cuál cree que era la menor parte? Lo que era para ellos. Pero trajo unos beneficios grandísimos. Mire, Ginebra, antes de que empezara el protestantismo, está en el sur de Suiza, en la parte francesa. Era una ciudad increíblemente insegura, como toda ciudad medieval, con un montón de robos, con un montón de homicidios. Empiezan a aplicarse estos principios y se convirtió en una de las ciudades más seguras y avanzadas de Europa hasta la fecha. ¿Por qué? Porque los principios de Dios se manifiestan. ¿Sabe por qué la relojería suiza es tan buena? Porque la empezaron protestantes, con la ética protestante. ¿Y son ricos los de estas empresas? Sí, pero no se quedaron ellos nada más esa bendición. Y era bien fácil identificar dónde hay una empresa donde se honra a Dios con las finanzas. Aquí en México yo no conozco una. No, la verdad. Y yo, bueno, por mi trabajo tengo que estudiar un poco sobre esto, y a veces sí me pregunto, bueno, ¿los cristianos dónde están? Aquí, los hijos de Israel, los judíos que estaban en Jerusalén, se estaban portando tan mal como los paganos. ¿Y sabe qué? Tristemente, hoy los cristianos se comportan en esta área igual de mal que los que no creen. ¿Y eso está bien? No. ¿Le molesta a Dios? Mucho, mucho. En los últimos versículos que leímos, hay una prohibición explícita. No se necesita interpretar. No se necesita de un gran intérprete para saber qué es lo que está diciendo Dios aquí. Aquí hay unas palabras
complicado, un poco complicadas, ¿no? En el versículo 25. Pero vamos a leer otra vez el versículo 25. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero. ¿Qué es el logrero? Aquel que dice, aquí hay una oportunidad de abusar y enriquecerme. Ni le impondrás usura. ¿Qué es la usura? Es el cobro excesivo de intereses, pero específicamente aquí, esta palabra usura se refiere a todo tipo de interés. Entre judíos no se podían prestar dinero con interés. Obviamente sí podían prestar dinero. ¿Y qué esperaba Dios? Que regresaras en la fecha fijada justo la cantidad que se te prestó. Eso es sentido común básico, ¿no? Si me prestan, ¿qué debo de hacer? Regresar lo que me prestaron. Pero estaba prohibido cobrar interés. Para este tiempo son casi 1000 años que está establecido este principio de la ley. Las otras naciones sí lo hacían. ¿Y qué sucedía en las otras naciones? Que el rico se volvía más rico y el pobre más pobre, como en nuestro México de hoy. ¿Sí? ¿Es la verdad? Es la verdad. Pero Dios, ¿qué quiere de su pueblo? Quiere un pueblo diferente. Dios no nos salvó para comportarnos como el resto del mundo. Dios no separó a Israel, a la descendencia de Abraham, y les dio su ley para que obrasen y viviesen como las demás naciones de ese periodo histórico. Quería que ellos fueran luz, quería que ellos marcasen la diferencia en medio del mundo en el que vivían. ¿Y qué pide de nosotros hoy? Exactamente lo mismo. Y es algo tan triste hoy ver que es bien difícil diferenciar a los cristianos de los no cristianos. Aquí en Morelia, no nos vayamos muy lejos, aquí en Morelia. Hay unos que inmediatamente brillan. ¿Por qué? Porque intentan vivir bajo los principios de Dios. Pero hay unos que se mezclan tanto con los demás que es difícil diferenciarlo. Si no dicen, uno diría, jamás en la vida lo imaginé. Y es muy triste, es lamentable, porque Dios quiere que su pueblo sea luz. Dios quiere que seamos como manchas blancas en un lienzo pintado de negro, no como manchas grises que ahí se mezclan como con el negro, o manchas negras que están completamente acopladas al resto del lienzo negro. Y la respuesta de Nehemías fue muy enérgica y les pregunta, yo me imagino su rostro, ¿no? Y su tono de voz, ¿de verdad les cobran intereses a sus hermanos? Y Dios nos puede decir esto hoy, ¿no? ¿De verdad les pagan el mínimo? ¿De verdad no les dan seguro social? ¿De verdad no les dan Infonavit? ¿De verdad no les dan aguinaldo? Porque hay muchos que lo hacen, de verdad. Dios no quiere eso de parte de nosotros, quiere algo mejor. ¿Por qué? Porque Él hizo algo grandísimo con nosotros como para que nos comportemos como el resto de aquellos que no tienen a Dios. ¿Y sabe algo? ¿Qué dijo aquí el Señor que iba a pasar si ellos clamaban? ¿Qué iba a pasar con su clamor? Él lo iba a escuchar. ¿Quiere que ese clamor llegue a los oídos de Dios? Y bueno, esto se puede, no nada más aquellos empresarios, hay quienes son hábiles para transar a los demás. ¿Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? No. Que es un término vulgar, ¿no? La palabra tranza, pero ¿qué significa?
abusar de otro por su necesidad o por su ignorancia. ¿Eso quiere Dios de nosotros? No. ¿Cómo debemos de conducirnos en nuestro mover económico? Con rectitud, con cuentas claras, sin engaños, sin trampas, sin la intención de sacar un provecho indebido. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y no es un tema popular, pero es un tema que Dios toca también en medio de su pueblo, porque debemos de ser luz en todas las áreas de nuestra vida. Porque sabe que la gente sí ve y seguramente notan algunas cosas que son peculiares de su vida, como que esté aquí el domingo. Porque la gente regularmente, bueno, a estas horas algunos apenas están desayunando. Hay algunos que se levantan a las 11, cuando empezamos la reunión aquí a las 11, ¿no? Y usted está aquí en la iglesia, gracias a Dios, es algo muy bueno. Y se nota, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos tal evento, vienes, y pues no alcanzo a llegar porque tengo que ir a la iglesia. La gente lo nota. ¿Y cuál cree que es la impresión cuando ven que usted hace cosas que no son rectas en el área económica? Dicen, ¿y entonces cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tú y mi jefe? Haces lo mismo, te comportas igual, tratas igual a tus empleados o a tus compañeros de trabajo. Y si eres de los prestamistas ahí de la quincena y abusas de ellos, ¿qué dicen esas personas? ¿Y cuál es tu diferencia con el que no se llama cristiano? Ninguna. La gente lo ve, la gente lo nota. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos ensuciando la obra de Dios y eso a Dios le molesta, le irrita. Y cuando aquellos que son abusados por parte nuestra claman a Él y no necesitan ser salvos, porque se acuerda que aquí hablaron del extranjero, muchos extranjeros no eran salvos, pero Dios dijo, si ellos llegan a levantar su voz en clamor, porque ustedes le están haciendo mal, yo voy a intervenir, yo me voy a levantar. Y mire, la cosa en Israel estaba tan mal que el versículo 8 nos dice que ellos callaron y no tuvieron que responder. ¿Por qué cree que no contestaron? Porque no había excusa. No había con qué defenderse. Y tristemente a veces estamos en la misma condición, tan mal que no tenemos con qué defendernos. Violentamos la ley de Dios, los principios de Dios de una manera tan flagrante que no hay para dónde esconderse. ¿Sabe que cerramos puertas cuando no reflejamos una verdadera vida cristiana? ¿Se acuerda qué le dijo el Señor a aquellos que le estorbaban a los demás para entrar al reino de los cielos? A ver, dígame, ¿qué les dijo? Mejor sería que agarraran una piedra de molino, se la pusieran en el cuello y se avienten al mar, que estar estorbando a otros para que entren
al reino de los cielos. Nuestra conducta afuera, si no se ajusta a lo que dice Dios, estorba para que otros entren al reino de los cielos. Es una realidad, no es algo abstracto, no es algo que no se presente en los hechos, es una realidad. El que nosotros digamos que somos cristianos y no nos comportemos como el Señor Jesús, le impide la entrada a muchos al reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra comisión más importante? Salvar almas. Y sí va a salvar almas si usted predica el Evangelio con sus palabras, audiblemente, sí se salvan. Pero ¿sabe cómo los puede atraer más efectivamente a los pies del Señor? Con su ejemplo, con su manera de obrar cada día. Cuando no somos genuinos, la gente dice, yo no quiero esas cosas. La gente sí quiere cosas reales, cosas genuinas. Y cuando dicen, yo creo en los mandamientos de Dios, pero no obedezco los mandamientos de Dios, dicen, tú eres una persona falsa. Eso es lo que dicen. ¿Y qué dicen de la religión? Que es falsa también. ¿Por qué? Porque no se ve reflejada en hechos. Y nuestra fe no es falsa, nuestra fe es la única fe que salva. Yo creo que todos lo sabemos. El mensaje de la salvación que tenemos es el único que salva. Pero si yo no vivo conforme a lo establecido en las Escrituras, la gente va a decir, eso no es verdad. Porque tú no eres diferente en nada. Tú eres exactamente igual que yo. O peor que yo, porque aquí estaban siendo peores. Miren qué pena que hay cristianos que se comportan peor que los del mundo. Es una lástima porque le están cerrando las puertas de la salvación a otros. Dios hoy nos está llamando la atención y nos está diciendo que necesitamos vivir lo que predicamos, que necesitamos ser distintos al resto de los hombres y mujeres que conviven a nuestro alrededor, que debemos de ser una luz. La luz jamás se esconde, jamás se nota en cualquier lugar. Las estrellas que vemos en la noche están lejísimos de aquí, pero su luz las podemos ver. Porque la luz no se puede esconder aunque esté muy lejos. Así cada uno de nosotros debemos de ser. Debemos de ser esa luz que no se esconde. Y vamos al versículo 9. Dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Y esta pregunta que plantea aquí Nehemías es súper importante, porque ¿qué le está diciendo Nehemías a los hijos de Israel? ¿No van a obedecer a Dios? ¿No se dan cuenta de que todas las naciones están conscientes de lo que hacen? Como le digo, la gente sí ve.
Mira, a veces sería mejor que muchos que se dicen ser cristianos y que viven como gente del mundo no lo dijeran. La verdad. Porque ¿qué es lo oprobio? Aquí significa humillación, mancha. Entonces, ¿qué les está diciendo Nehemías y qué le está diciendo Dios a aquellos que viven como la gente del mundo, se comportan igual que la gente del mundo en sus negocios y en su vida cotidiana? ¿No van a obedecer a Dios? Sus actos manchan el nombre de Dios. Póngase a pensar lo que eso implica. Nuestros actos pueden manchar el nombre de nuestro Dios y el nombre de nuestro Dios es glorioso. ¿Así se quiere presentar a cuentas delante de Dios? Yo creo que todos aquí, o la gran mayoría, somos salvos. Y aquellos y siendo salvos, pues vamos a entrar a la presencia de Dios, pero lo he mencionado en varias ocasiones, Dios nos va a llamar a cuentas ahí. No nos va a sacar del reino de los cielos, no, pero sí va a decir, a ver, ¿y esto por qué? ¿Por qué hacías esto? ¿Y por qué esto que sabías que debías de hacer, no lo hiciste? Ve toda la gente que fue estorbada por tu testimonio. Le digo, vamos a ser salvos, pero eso es un galardón. No es un galardón. ¿Quién quiere un galardón de Dios? Yo sí. Yo quiero que en el reino de los cielos se me diga bien, buen siervo y fiel. No que me digan, híjole, pues, mucha gente no entró por tu culpa. Pero le digo, nuestros actos impactan más que nuestras palabras. Siempre ha sido así. Los grandes líderes liderean ¿por qué? ¿Por sus discursos o por el ejemplo? Por el ejemplo. Alguien que nada más me va a motivar con palabras, yo en lo particular no le hago mucho caso. Pero si me guían con el ejemplo, es otra cosa. Un buen líder de la casa, un buen líder en el trabajo, guía con el ejemplo. Si usted le dice a su hijo no fume, si fuma, ¿qué va a hacer el hijo? Fumar. ¿Por qué? Porque el ejemplo impacta más que las palabras. Y aquí Dios nos está llamando a esto. Vamos al versículo 10. Y dije, no es bueno lo que hacéis. También yo y mis hermanos y mis criados. Este es el ejemplo de lo que se debía de hacer en el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. La gente seguía a Nehemías, ¿por qué? Por su ejemplo. Cuando Nehemías hemos visto, era una persona muy cercana al rey. Eso significa que le iba muy bien económicamente. Y cuando él y sus allegados empiezan a ver esto, que dicen, saben que yo con lo que tengo les voy a ayudar, y en lo que pueda yo los voy a sacar a los más que pueda de sus deudas. Pero obviamente no podía él hacerlo todo. Como hemos visto, Nehemías fue una persona que se desgastó por hacer la obra del Señor. Él no tenía necesidad de estar en los muros. Acuérdense que hablamos de la reconstrucción del muro. ¿Quién salió a inspeccionar los lugares deficientes del muro? Él. ¿Cree que le entraba a la obra o no? Claro que sí.
¿Cree que estaba listo para pelear? Claro que sí. ¿Él tenía necesidad de todo eso? No. Él vivía en el lugar más lujoso de la tierra en ese tiempo, que era el palacio del rey de Persia. Él se vestía con lo mejor posible en el palacio del rey de Persia, porque él estaba siempre al lado del rey. Y el que estaba al lado del rey debía de estar vestido casi igual que el rey. Tenía dinero, tenía todos los lujos posibles, pero no le importaba más la obra de Dios. Y si tenía que trabajar en albañilería, trabajaba en albañilería. Si tenía que tomar una espada, la iba a tomar. Si tenía que dormir en condiciones hostiles y no cómodas, lo hizo. ¿Por qué? Porque él predicaba con su ejemplo y con su palabra. ¿Y qué hizo la gente? Lo siguió. Y después mostró cuál es el único camino para resarcir nuestros errores, y es devolver, en el caso de ellos, devolver lo que habían tomado ilícitamente. Fíjese lo que dice ahí. Dice, y la centésima parte del dinero. ¿Qué es esa expresión? El 100% de lo que se robaron lo van a regresar. Todas las tierras que tomaron ilícitamente las van a regresar. En el caso particular del cristiano, ¿qué debe de hacer? Regresar todo lo que se ha obtenido ilícitamente. Si no, en el caso de que hubiera empresarios, ¿no? Si no han pagado seguro social, a pagarlo. Si están pagando un salario bajo, a pagar mejor. A cumplir con todas las obligaciones que señala la ley. Si han hecho actividades ilícitas con el dinero, a regresar la ganancia ilícita. Si estamos viviendo una vida de libertinaje, ofendiendo a Dios, hay que cambiar por completo. Tenemos que ser luz. Y cuando Dios nos habla, ¿qué espera de nosotros? Una respuesta como la que vemos aquí en el versículo 12, porque cuando hay un corazón abierto como el que hubo aquí, mire, perfectos nadie somos. Nadie aquí es perfecto. Y nadie es invulnerable a caer en la tentación. Nadie está exento de tener un desliz, un resbalón. Todos lo podemos tener. Pero cuando Dios nos llama la atención, ¿qué debemos de hacer? Reaccionar como Él nos está pidiendo. Y vea lo que pasa en el versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. La gente con un corazón abierto a Dios dijo, está bien, lo hicimos mal. Al siguiente día cambiaron. Y así debe de ser con nosotros, ¿no? Dios no espera un cambio ahí por partes, ¿no? Hay cosas que obviamente requieren su tiempo para poderse arreglar, ¿no? Pero en lo que se puede cambiar inmediatamente, Dios, ¿qué espera de nosotros? Cambio inmediato. Porque si no, ¿qué va a pasar? Seguimos dejando a las cucarachas ahí, seguimos dejando a los ratones ahí. ¿Y qué van a hacer? Se van a volver a reproducir, van a volver a crecer y el problema va a regresar. Es importante que estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos al decir yo soy cristiano. Es una responsabilidad grandísima. Porque entiéndalo bien, hermano, después de que usted le dice a alguien, soy cristiano, cada acto que usted realiza está sujeto a escrutinio y revisión de los demás. Dios está consciente de todo, pero los demás también. Y si no obramos conforme a los mandamientos de Dios, la gente se da cuenta,
el nombre de Dios es ofendido y le cerramos la puerta a muchos para que se salven. Y si hacemos eso, estamos fallando en nuestra misión más importante. En Estados Unidos mucha gente no se acerca al cristianismo precisamente por esto, porque dicen, pues es que no, ¿qué diferencia hay? Cuando antes, mira, hay canciones de artistas country de hace 10 años que decían, si tuviera un problema con los primeros que iría sería con los cristianos, porque son diferentes. Y canciones populares, no canciones de cristianos, pero ellos reconocían que entre los cristianos había algo distinto. Muchos ya no pueden decirlo. Y en nuestro país la cosa está igual. Es una vergüenza, ¿no? Hay que cambiar, hermanos. Después de orar y después de que se saluden, salga de aquí diciéndose a sí mismo, voy a ser distinto. En la iglesia que está mi hermana, allá en Estados Unidos, cuando salen del estacionamiento hay un letrerote que dice, a partir de este punto comienza tu trabajo. Aplique eso para su corazón. Saliendo de esa puerta roja, empieza su trabajo, empieza su misión. Hay que echarle ganas, hermanos. No estamos viviendo en tiempos sencillos. Hay tanta confusión y va a haber más confusión. Lo que mencionamos de los eventos de hoy le crean muchas dudas a las personas. La mayoría de los mexicanos no entienden el conflicto árabe-israelí, el conflicto palestino-israelí, el conflicto iraní-israelí. Y es una oportunidad de oro para que le pueda compartir. Es un tema que puede usarse para explicarles la realidad, pero para llevarlos al camino de la salvación. Pero si no vive con un verdadero testimonio cristiano, no lo va a poder hacer efectivamente. Van a decir, pues sí sabes mucho, pero ¿sabes qué? No me interesa porque vives horrible, porque tratas a las personas horrible, porque tratas a tu mujer horrible, porque tratas a tus empleados horrible. Es una realidad. Seamos buenos cristianos, seamos buenos creyentes y prediquemos bien el Evangelio. Vamos a orar.